Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este Salón de Actos del Museo de Navarra, donde va a tener lugar una conferencia que nos llena de ilusión, una bienvenida especial a Mara Diersen, la primera vez que viene al Museo de Navarra, a traernos su conocimiento en el que rompe las barreras entre la ciencia y el arte. También una bienvenida especial a Juanjo Rubio, promotor y comisario de este proyecto y de esta exposición que ayer se abrió en dos sedes simultáneamente, el Planetario de Pamplona y la Sala 3.8 del Museo de Navarra. Quizá no hayáis tenido todavía tiempo para verla, pero realmente merece la pena porque es un lujo poder ver en directo algunos de los dibujos originales y de las preparaciones originales que cambiaron el curso del conocimiento sobre el cerebro, ese órgano al que no sé si lo tratamos bien o mal, pero del que todos somos tan dependientes y realmente nos da tanto servicio. Bien, pues nada más que dar la acogida a todos vosotros y pasarle la palabra a Juanjo Rubio. Muchas gracias, Arratsalde-on. Yo estoy muy emocionado y muy agradecido por ver a tantas personas, familia, amigos y personas interesadas. Creo que no os va a defraudar, que vais a querer más, como siempre decimos en San Fermín. Y solo quiero comentar que hemos desarrollado este proyecto aprovechando el impulso del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra que están queriendo recordar a Ramón y Cajal. Hay varias razones para ello. La fundamental en conjunto es que queremos que haya un museo. Existió durante 44 años dentro del Instituto Cajal un museo, pero llevamos 33 en los que lamentablemente solo los investigadores y únicamente en ocasiones como esta, con exposiciones efímeras y temporales, podemos ver algunos de los dibujos. Tenemos un tesoro, es un tesoro de la humanidad, está inscrito en la memoria del mundo desde hace pocos años y nos merecemos, Cajal se merece, sobre todo la juventud se merece un museo que esperamos que esté en Madrid y que tenga, como la sinapsis de las neuronas, tenga sus ramificaciones por espacios Cajal en la Comunidad Foral de Navarra y en otros lugares. La Mirada de Cajal también celebra el Año Internacional del Vidrio. Queremos hacer visible lo invisible. El vidrio está muy presente en todos los sectores estratégicos de nuestra sociedad, en los datos, en la energía, en la construcción, en cualquiera de los ámbitos, y es un material totalmente sostenible que ha acompañado a la humanidad desde que conocemos el fuego, porque se fabricaba en las hogueras, y sigue siendo una parte importante de nuestra espiritualidad en nuestros centros religiosos, del arte que siempre nos ha gustado. Este año celebramos el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, donde había vidrios de muchísimo valor, y gracias al vidrio se pudieron construir los instrumentos con los que Cajal llegó hasta lo más pequeño y pudo imaginar cómo funcionaban las neuronas y hasta lo más lejano, ¿no? Ahora tenemos telescopios como el James Webb que nos permiten ver mejor las cosas, pero podréis ver en el planetario un telescopio fantástico que tenía él en su terraza. Tengo el placer y la suerte de haber conocido a Mara Diersen también gracias a este proyecto, porque nos estamos conectando muchas personas. Mara está muy presente en las redes, quizás algunos ya le conocéis. Es una persona reconocidísima en el mundo de las neurociencias, trabaja en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, uno de los centros más prestigiosos del mundo, formada como neurofarmacóloga en Cantabria, y es una persona que, además de ser una gran científica, también es una artista. Lleva la música en el corazón, lleva la pintura también en los genes desde su madre. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Neurociencias y ahora es presidenta del Consejo Español del Cerebro, que es una organización que promueve el bienestar con asociaciones de pacientes, con empresas y también con organizaciones sanitarias. No os voy a quitar mucho más tiempo, así que quiero darte las gracias por haber venido hasta nuestra comunidad, hasta el corazón. Quiero dar las gracias también especialmente al Museo de Navarra. Yo estoy muy contento de que la joya de una persona universal, que tuvimos la suerte de que naciera en Navarra, se presente por primera vez en un lugar emblemático que es para mí el Museo de Navarra. Así que muchísimas gracias, Mercedes, por hacerlo posible. Y ahora gracias a todos y vamos a dejaros con Mara. Muchas gracias. Pues en primer lugar, las gracias os las doy yo a vosotros porque es un placer y es un honor
estar aquí con todos vosotros. Así que, Juanjo, muchísimas gracias por insistirme. Nos costó encontrar fecha, pero al final lo conseguimos. Y Juanjo me pidió que hablase sobre el cerebro del artista. Y es un tema que a mí me gusta mucho porque mi madre era pintora y porque a mí me gusta mucho el arte. Y qué mejor momento que hacerlo en el año Cajal, ¿no? en esta exposición, en esta serie de actos. Y para los neurocientíficos Cajal es alguien muy importante y para los neurocientíficos españoles es seguramente nuestro bastión, es en quien nos miramos, es a quien nos gustaría parecernos, ¿no? Porque realmente con los medios que tenía hizo unos descubrimientos y fue capaz de darse cuenta de cómo funcionaba el sistema nervioso hasta un límite que con los medios que tenía era asombroso. Y por eso digo que estamos a hombros de gigantes. Y en uno de sus libros, él decía, en Recuerdos de mi vida, él decía: el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Porque Cajal también era un poco artista. Y él decía: en él hallaron, al fin, mis instintos estéticos plena satisfacción. Como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía, en el vergel de la sustancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Me quedo callada porque es que me parece espectacular lo que decía. Entonces hoy lo que yo voy a explorar es un poco, no tanto el cerebro del artista, sino cómo arte y ciencia están relacionados, se imbrincan, aunque hablaremos también del cerebro del artista. Y aquí pongo esta obra de Sean Thornton, que él decía: mi arte se debe a que tuve un tumor cerebral. Tuve un tumor en la glándula pineal y eso me hace ver la luz más oscura. Y esa luz más oscura me hace fijar la vista como si estuviera en una habitación en la que no hubiera luz. Pero los científicos somos científicos. Entonces, claro, para hablar del arte uno tiene primero que preguntarse ¿qué es el arte? Si yo ahora les pido que me digan ustedes qué es el arte, cada uno de ustedes me diría una cosa diferente. Si quieren lo probamos. Pero vamos, da para conversaciones. Cuando no haya tema de conversación, pregúntenlo, verán. Y de hecho, bueno, aquí pongo un ejemplo de lo que en mi casa, por ejemplo, mi marido dice: esto es arte, esto no es arte, ¿no? Y el arte en sí mismo, Theodor Adorno decía, es un enigma. Porque si yo les enseño este cuadro, a lo mejor a mucha gente le parece una obra de arte. Realmente está hecha por este artista, ¿eh? Pero se pagan miles de dólares por ellos, por esas obras. Y de hecho estuvo expuesto, hubo una exposición muy importante en una galería muy importante de Londres, ¿no? Entonces, Nelson Goodman, que escribió un libro que se llama El Languages of Art, él dijo: vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver cómo es el arte a partir de los símbolos artísticos que crean y perciben los individuos. Vamos a ver el arte desde el cerebro humano, desde los humanos, ¿no? Entonces él hacía la pregunta, a lo mejor la pregunta no es ¿qué es el arte?, sino ¿cuándo es el arte? Porque hay cosas que se consideran arte después de que pasa mucho tiempo. Pensemos en artistas como Van Gogh, por ejemplo, que no fueron reconocidos en su momento, ¿no? También el arte depende del contexto. Este es Joshua Bell, un violinista, bueno, este es su Stradivarius de 1713, y el Washington Post decidió hacer un experimento. Entonces, en lugar de tocar en la Boston Philharmonic, bueno, pues le pusieron en el metro con un vaquero y un jersey y tal, ¿no? Y estuvo tocando durante 45 minutos. Se pararon solo 27 personas de las 1000 y pico que pasaron por ahí y solo le dieron $27. Cuando una persona para ir a sus conciertos paga $100, ¿no? Entonces, la conclusión del Washington Post era: el arte se ha convertido en un producto cuyo valor intrínseco
no es evidente y, por tanto, el valor que le asignamos depende del contexto. O sea que la próxima vez que haya alguien en el metro tocando, denle algo por si acaso. Además, hay otro tipo de, digamos, definiciones, ¿no? También consideramos el arte algo estético, pero sin embargo, precisamente una de las cosas que pasan es que el arte puede convertir lo feo en bello. O sea, que esa belleza tampoco es algo, y luego lo exploraremos, tampoco es algo intrínseco. Depende de la visión del que lo mira. Así que nos quedaremos con lo que decía Pablo Picasso. El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad. ¿Y por qué existe el arte? ¿Cuál es la función biológica del arte? ¿Por qué empieza a existir el arte y se ha convertido en un fenómeno transcultural cuya magnitud además pues, sugiere que tiene que haber algo en el cerebro que nos impulsa a crear y a experimentar el arte, ¿no? De hecho, las primeras manifestaciones artísticas, por ejemplo, las primeras muestras de pintura figurativa, se remontan a más de 30.000 años atrás, ¿sí? Y ya existían muestras de comportamiento artístico, también musical, las flautas famosas, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece eso? Bueno, pues parece, una de las hipótesis es que se debe a una propiedad que es muy característica del cerebro humano. También existen otras especies, pero es mucho mayor en el cerebro humano. Y esa propiedad se llama la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Nuestro cerebro no es estático. Cada vez que experimentamos algo, cada vez que aprendemos, cada vez que sentimos una emoción, nuestro cerebro cambia su función y en unas áreas microscópicas también su estructura. Cuando somos pequeños eso sucede a un rango más grande, pero cuando somos adultos también tenemos plasticidad. Y la plasticidad es un fenómeno fundamental que nos sirve, por ejemplo, para aprender, para recordar, ¿vale? Bueno, pues resulta que una explicación al comportamiento artístico es precisamente la plasticidad. Y de hecho, hay algunos investigadores que han sugerido que la aparición de cambios en genes que tienen que ver con esa plasticidad, que tienen que ver con que esas neuronas puedan desarrollar una mayor plasticidad, coincide evolutivamente con esa aparición de las obras artísticas. Lo curioso de eso es que eso tiene relación también con nuestro comportamiento cultural. Y aquí tenemos a un cómic que hizo Mateo Farinella, de don Santiago Ramón y Cajal y de sus dibujos, y os lo recomiendo porque es muy bonito ese neurocómic. Lo hicieron una artista y este biólogo y la verdad es que es muy bonito. Y él se refería a la plasticidad diciendo: es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Porque al final tenemos que mover ese cerebro, ¿no? Es al revés de lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad, que más bien tendemos a consumir, pero no utilizamos tanto nuestro cerebro, ¿no? Bueno, esa plasticidad hace que sea necesario transmitir el conocimiento de una manera diferente. No podemos transmitirlo a través de mutaciones, etc. Entonces, el conocimiento necesita transmitirse a través de la cultura y eso nos permite avanzar mucho más rápido que otras especies, ¿no? Entonces, el conocimiento se transmite a través de esa cultura y del arte. De alguna forma, entonces, podríamos decir que el arte, esa capacidad cultural, esa capacidad creativa, esas otras capacidades que también en parte dependen o están apoyadas en la cultura y en el arte, pues nos hacen humanos, ¿no? Y eso es lo que hizo que en algún momento el hombre adquiriera esa capacidad de pensamiento abstracto y de creación sin un objetivo directamente utilitario, ¿vale? Pero vamos a explorar un poco más. Hemos dicho, decía Nelson Goodman, que el arte hay que explorarlo desde la percepción, pero también el arte se basa en la percepción, porque el artista, y esta es una obra de mi madre, El Pozo, mi madre era Trinidad Sotos Bayarri, pues el artista también requiere de esa percepción
para poder plasmar esa realidad, ¿no? Y aquí quiero hacer una reflexión, porque en realidad el único acceso que tenemos al mundo exterior son nuestros sentidos. Nuestros sentidos reciben información, que es información pues, de ondas físicas que se están moviendo por aquí, ¿no? O de señales químicas que están flotando en el aire, ¿no? Y nosotros solo tenemos acceso a la realidad a través de esos sentidos. Aquí hay que pensar varias cosas. Primero, la información que podemos percibir es limitada en origen. Por aquí me voy a permitir alguna concesión, para que sea así más divulgativo. Pero bueno, por aquí están pasando, yo qué sé, ondas electromagnéticas. Aquí está pasando, pues, no sé, Radio Tele Navarra, ¿no? Están pasando por aquí. Si tuviéramos una tele, la podríamos sintonizar y la veríamos. Pero si alguien la ve, que me lo diga, tengo un psiquiatra amigo que es muy bueno. Pero vamos, no la vemos porque no tenemos receptores para poder recibir y procesar esas señales, ¿no? Y de hecho, de todo, hay muchas especies que ven otras o que perciben otras señales. Y nosotros solo vemos una pequeñísima proporción, incluso de las señales que podemos percibir, del espectro electromagnético, por ejemplo. Solo vemos esa pequeñísima porción que es la luz visible, mientras que otras especies lo pueden percibir. Aún así, recibimos solamente en el ojo más de 70 gigabytes de información por segundo, ¿vale? Y de esas solo percibimos una mínima parte. Pero es que después nosotros además tenemos otros filtros, porque aquí están pasando muchas cosas que como no estamos haciendo caso, no las estamos percibiendo. Entonces, si yo ahora de repente me callo, empezaréis a oír cosas que no estáis oyendo porque me estáis atendiendo a mí, no porque no se oigan, ¿vale? Y lo mismo, no os estáis fijando en toda la información. Si ahora yo os pregunto, bueno, ahora sí porque me estáis viendo, pero si mañana os preguntan de qué color iba la ponente, pues, hombre, al que le haya gustado el azul de mi chaqueta a lo mejor se acuerda. Pero los demás dirían, pues ni idea. O de qué color iba vestido el de al lado suyo, ahora miráis todos a ver de qué color era, para que mañana os acordéis, ¿no? Entonces, tenemos además todos esos filtros que nos hacen que, encima de que ya percibimos muy poco, encima solamente usamos una pequeña parte de esa información. Y aún así, digo yo que todos estáis convencidos que estáis percibiendo la realidad perfectamente, ¿sí o no? Sí, la realidad es lo que está ahí fuera. A eso se le llama la realidad ingenua, ¿vale? Bueno, entonces hoy me voy a centrar en esto que hemos empezado a hablar, ¿no? En el arte visual. Vamos a hablar, porque podríamos hablar también de música, que es también lo mío, pero a mí el tema del arte visual me gusta mucho y creo que hablando de la mirada de Cajal tenemos que hablar del arte visual. Bueno, el arte visual se basa en la visión. Bueno, pues lo que vemos del mundo, os voy a explicar lo que es. Lo que vemos del mundo, poner todos el dedo ahí y miraros a la uña. Eso es lo único que veis enfocado del mundo. Siento decirlo, pero es así. ¿Vale? Todo lo demás está desenfocado, pero nosotros hacemos truquitos para que parezca que está enfocado. Entonces vamos a hacer un experimento. Este es un experimento de Luis Miguel Martínez del Instituto de Neurociencias de Alicante y este era un postdoc de su laboratorio. Bueno, aquí veis dos fotos, ¿no? Esta está más pixelada, ¿sí? Y esta está menos pixelada. Si no, tengo unas gafas también, si alguien necesita. Pero vamos, lo veis, ¿no? Bueno, pues ahora mirad fijamente al centro, al punto negro del centro. ¿Las veis muy diferentes? Las veis muy parecidas, ¿vale? Pues eso. Otra cosa que pasa, pues que nosotros, ¿verdad que vosotros estáis convencidos de que veis en 3D? Pues la información que entra en la retina es en 2 dimensiones. La tercera dimensión la generamos a partir de unos movimientos, que son los movimientos estos del ojo, pim, 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 sacádicos, y eso nuestro cerebro lo procesa de forma que al final genera esa tercera dimensión. Entonces, al final, lo que hacemos es ver con el cerebro. Entonces, el cerebro, digamos, es el que crea el relato de la realidad a partir de pues, la trayectoria de la luz, el desplazamiento de las ondas sonoras, las moléculas químicas que constituyen el olor, el sabor. A partir de todo eso, nuestro cerebro crea su relato. Y el artista representa ese relato como ese artista lo ha percibido subjetivamente.
porque en realidad el cerebro no ve la realidad como tal, es una ventana con vistas a la realidad. No sé si habéis visto Matrix, pero en Matrix Morfeo dice, ¿qué es lo real? Son ondas que están en nuestro cerebro. Y así es, ¿no? Nosotros lanzamos la hipótesis de que hay algo ahí fuera y bueno, normalmente nos funciona. Pero la realidad no se refleja en nuestra mente, como si fuera una cámara fotográfica. Eso se pensó durante mucho tiempo, pero no es cierto. La mente humana lo que hace es generar una versión minimalista y simplificada, sobre todo en la visión, lo suficientemente fiel a la realidad como para que nos podamos apañar y sobrevivir, ¿no? Entonces, esta obra de Tim Noble y Sue Webster explica un poco esa diferencia entre la realidad física y nuestra impresión de realidad. La realidad física es un montón de basura, ¿no? Pero esa basura está proyectando una imagen y nuestro cerebro está reconociendo esa imagen. Entonces ve a dos personas sentadas, una bebiendo y la otra fumando, ¿no? Y es que la visión es un proceso creativo. Si yo os muestro esta imagen, ¿qué os parece que es? Venga. Un tridente. ¿Qué otra cosa? Por candelabro, muy bien. Una flor sin hojas. Una flor sin hojas, fenomenal. Si tuvierais 7 años diríais una espada, porque los niños ven espadas por todos lados. Bueno, pues si yo esa misma información la cambio de sitio, esto se llama una superimagen, porque ahora sí que sabéis todos lo que es, ¿a que sí? No hace falta que os lo diga. Y esta es una técnica que se utiliza mucho, porque al cerebro humano le gusta más tener que terminar las cosas. No le gusta lo muy obvio, le gusta más el tener que imaginar lo que falta. Entonces, hay una técnica minimalista japonesa, que se llama el sumie, que consiste en buscar el número menor de movimientos del pincel capaz de captar el alma humana. Y nuestra experiencia previa, obviamente, influye en lo que vemos, ¿no? Aquí todos estáis viendo lo que yo me imagino que estáis viendo, ¿no? Sí. ¿Alguien ve los delfines? Pues si fuerais pequeños veríais los delfines. Pero como sois mayores, pues veis otras cosas. ¿Vale? Aquí seguro que lo habréis visto algunos. Si alguno lo ha visto ya, no podrá dejar de verlo. ¿Alguno no lo había visto nunca? ¿No? ¿Veis qué imagen es? Aparte de los puntos. Es un perro, ¿no? Es un perro que está aquí. Las patas, ¿vale? La cabeza, la orejita. Una vez que lo ves, eso ya genera una señal en tu cerebro que te va a hacer imposible que lo dejes de ver. Y de esas señales se va generando una enciclopedia visual. Vamos generando una serie de elementos visuales porque aprendemos a ver, ¿vale? Entonces, por eso aquí, supongo que veis el cubo, ¿no? Pues estáis viendo algo que no existe, porque no hay un cubo. Hay unos redondeles con unas flechas. Pero en vuestra biblioteca visual está el cubo, entonces vosotros lo veis. ¿Sí o no? Entonces, nuestra experiencia previa nos permite lanzar hipótesis de lo que vemos, aunque la información no sea completa. ¿Qué veis ahí? ¿Qué pelis son estas? Forrest Gump. ¿Y la otra? Y Solo en casa. Lo habéis reconocido inmediatamente, a pesar de que está más pixelado esto que yo que sé, ¿no? Ahora ya sé qué pelis veis, ¿ves? Bueno, ¿qué más pasa? Pasa que hay toda una serie de fenómenos que también introducen elementos un poco de confusión, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la adaptación. ¿La adaptación qué es? El cerebro no puede estar pendiente de todo. Entonces, lo que no cambia o lo que no pasa nada, pues pasa de ello. Por ejemplo, si yo ahora os digo, ¿notáis los pies? Hasta que yo os lo he dicho, no lo notabais. Cuando yo os lo he dicho, habéis hecho... Dices, sí, tengo pies todavía. Estupendo. Juanjo no se los ha llevado. Vamos a hacer un experimento, otro experimento. A mí me encantan los experimentos, perdón, ¿eh? Es lo que tiene ser científico. Veis que aquí hay un montón de bolitas de distintos colores, ¿no?
rositas, amarillas, azules. Pues ahora quiero que las veis todos. Vale. Ahora quiero que miréis al punto central, sin perderlo de vista. Se van, se van. Si las vuelves a mirar, vuelven, ¿eh? Pero si no, se van. Bueno, ese es ese fenómeno de adaptación. Otra cosa que nos pasa a los humanos es que funcionamos por contraste. Por eso siempre solemos tener primero los de la izquierda, luego los de la derecha, luego los de... ¿Sabes? No, no es por eso, ¿eh? Pero es broma. Fijaos, aquí, ¿este gris os parece el mismo que este? ¿O este os parece un poquito más oscuro? Pues es el mismo, lo que cambia es el contexto. El contexto. Entonces, esto es un tablero de ajedrez. Y yo he puesto el cuadrado A y el cuadrado B. Si tuviéramos que categorizarlos, el A sería de los oscuros o de los claros. Oscuros. ¿Y el B? Claro. Pues si ahora yo le pongo simplemente una cosa por encima, una máscara por encima, para que tape todo lo demás, son exactamente del mismo color, ¿no? Vamos a verlo aquí. Aquí lo tenéis. En este vídeo, ¿veis? Son el mismo. Si yo quito todo lo demás, son el mismo. Y aquí, en físico, por si alguien lo quiere hacer así con una fiesta o eso, ¿sabes? Dice, vamos a hacer un experimento. ¿Veis? Aquí colocamos el cuadradito y si ahora lo movemos, se ve que es del color gris más oscuro. ¿Vale? Muy bien. Ahora quiero que os fijéis en esta otra ilusión, porque nuestro cerebro funciona por estadística y os lo voy a demostrar. Tenéis que mirar, veis que son chicos guapos y chicas guapas. Mirad fijamente al centro, sin quitar la vista de la crucecita. ¿Cómo lo veis? Son guapos, ¿eh? Si les volvéis a mirar a la cara, lo volvéis a ver bien. Pero si miráis fijamente al centro, no les volverían a contratar nunca, ¿verdad? Bueno, ¿por qué pasa esto? Esto se llama la Face Distortion Illusion. Es una ilusión de distorsión de las caras, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa? Porque nuestro cerebro nos está fijando en las dos imágenes y está haciendo como una especie de media estadística. Está promediando esas dos caras. O sea, nuestro cerebro no ve bien las caras, esto además es la visión periférica, y entonces pues, se dedica a promediar. Bueno, con todo esto, yo creo que os ha quedado bastante claro, ¿no?, que la experiencia subjetiva es la que es real. No hay duda de ella. En cambio, la hipótesis objetiva es fruto de la combinación entre imaginación, percepción, nuestra experiencia previa, y entonces siempre tiene que estar sujeta a revisión. Nuestra percepción de las cosas siempre tiene que estar sujeta a revisión. ¿Vale? Y de hecho es que nuestro cerebro genera, por ejemplo, el color. El color, la belleza, no existirían si no existieran cerebros que los pudieran observar. ¿Vale? Entonces, el color sería una manifestación de la actividad cerebral, de esa consciencia. Y, de hecho, puede ser alterado por el estado de consciencia en el que nos encontremos. ¿Vale? Bueno, entonces, el artista, ¿qué hace? Justo explora esa visión subjetiva. Esa visión subjetiva, o sea, que seguramente es mucho más real que si intentara plasmar la realidad objetiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema, y es que eso depende de la consciencia, ¿no? Y hay muchas cosas que suceden en nuestro cerebro de forma no consciente, ¿eh? Entonces, Kaku decía que, Michio Kaku, que seguramente le conocéis, decía que el mundo material puede aparecer o desaparecer, pero la consciencia permanece como elemento definitorio. Eso significa que esta, en cierto sentido, crea la realidad. Y nosotros tenemos consciencia de nosotros mismos, tenemos esa memoria que nos permite hablar del ayer, saber quiénes somos hoy y saber hacia dónde vamos. Pero
hay mucha parte de lo que hacemos, de lo que hace nuestro cerebro, que lo hace sin que nos demos cuenta. Muchas cosas son funciones automáticas, ¿eh? Pues obviamente no vamos a estar pensando en respirar. A ver, ahora inspiro, ahora expiro. Gracias a Dios tenemos unas neuronas estupendas que son inspiratorias y expiratorias. Yo hice mi tesina en el núcleo del tracto solitario, que tiene que ver justamente con esas neuronas. Perdón, el único nombre así raro que voy a decir, ¿eh? Pero la mayor parte de las cosas, incluso de otras funciones mentales, pasan de forma subconsciente. Y lo más curioso es que muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos en esa zona del subconsciente, ¿vale? Entonces, eso hay una manera de, digamos, investigarlo, porque claro, es muy difícil de investigar como tal. Y es utilizar la percepción consciente o no consciente de la que hablábamos al principio. Entonces, es que sabemos que hay un nivel por encima del cual somos capaces de percibir y por debajo del cual no. Pues cuando el sonido es muy flojito, eso ya lo sabemos, los que nos vamos haciendo mayores cada vez vamos teniendo ese nivel un poco más alto, ¿no? Entonces ya dejamos de percibir según qué cosas. Pero vamos, o cuando por ejemplo lo enmascaramos. Entonces nosotros hicimos un experimento en el que en personas que tienen epilepsia, lo que se hace es, para identificar dónde está digamos, el foco epiléptico, dónde se producen las convulsiones, insertamos, los neurocirujanos insertan unos electrodos dentro del cerebro. Y entonces nosotros, mientras tienen los electrodos dentro del cerebro, podemos ver la actividad cerebral no solamente en la superficie del cerebro, sino también en regiones muy profundas, que es donde parece que está más esa función subconsciente, ¿no? Entonces, esto es un experimento que se hace, y entonces aquí lo que pedimos es que reconozcan que reconozcan las palabras amenazantes y no amenazantes, y ponemos una máscara. A ver si encontráis cuántas palabras amenazantes hay. El que acierte todas gana un gallifante. Ahí ha salido cine, ¿no? Por ejemplo. Ir diciéndolas, las que leáis. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas habéis visto? ¿Amenazantes? Amenazantes, te voy a matar. ¿Pistola? No. Pues había otras 5. Había 5 de cada. Claro, pero estaban por debajo del nivel perceptual. Lo curioso del caso es que incluso esa información que no somos capaces de reportar, nuestro cerebro la está percibiendo. Entonces, la señal, si nosotros miramos la señal que produce, por ejemplo, una palabra visible, es muy superior, pero esas palabras que no habéis visto también están activando vuestro cerebro, ¿eh? Y lo mismo con los sonidos. Y lo más curioso es que eso influye en nuestro comportamiento. Eso que no habéis visto influye en vuestro comportamiento. O sea, que tener cuidado cuando salgáis, no empecéis a cargar a gente o algo, ¿no? A amenazar ahí a gente o lo que sea. Fijaos, por ejemplo, aquí, esto es un experimento muy clásico de psicología, está en este libro. Y aquí lo que hacían era poner una señal subliminal. En esto era un anuncio. Entonces, después de presentar esta imagen con y sin la señal subliminal, lo que hacían era invitar a los voluntarios a que podían tomar algo o tal. Bueno, pues los que habían visto la señal subliminal, que no sé si la estáis viendo, bueno, los que habían visto la señal subliminal, resulta que bebían más y estaban más dispuestos a pagar por la bebida. Y esa señal subliminal es una S, una E y una X. ¿Vale? Sí. Gracias por la traducción. Vale. Otro experimento, no sé si hay un día que, no sé, aquí hay Corte Inglés, ¿verdad? Pues hubo un tiempo en el que durante un día en el Corte Inglés, un día al mes o al trimestre, hacían pequeños experimentos de marketing, ¿no? De neuromarketing. Entonces, este es un experimento muy famoso también. Te ponían
en la zona de vinos, ¿no? Había unas botellas que parecían más vino alemán o que eran alemanas y otras francesas. Bueno, pues según la música que pusieran de fondo, ¿sabes la música esta del Corte Inglés, típica? Bueno, pues alguna música sonaba más alemana, la gente tendía a comprar más vino alemán. Y cuando era francesa, pues vino francés. Y además cuando llegaban a la caja, ¿no? La cajera les preguntaba, ay, ¿por qué has escogido este vino? Y decía, pues es que a mí me gusta el vino alemán, ¿no? Y le preguntaba, ¿y la música no habrá tenido nada que ver? ¿Qué música? ¿Vale? O sea que, bueno, este es otro. Fijaos, entonces, podríamos decir que cerebros diferentes también ven realidades diferentes, ¿no? Si hemos dicho que la percepción de ese mundo exterior depende de esa actividad cerebral y eso es lo que nos produce esa percepción consciente, pues finalmente, cómo sea nuestro cerebro, pues va a determinar cómo vemos el mundo, ¿no? Y se han hecho muchos estudios, ¿no? Para ver cómo ven el mundo, pues gente de izquierdas o de derechas. Esto los americanos les encanta hacer este tipo de estudios, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi marido, que por suerte hoy no ha venido, porque siempre me regaña por ponerle el ejemplo. Pero claro, eso pasa mucho con los colores, ¿no? Yo le digo, a ver, Luis, ¿me traes el jersey color melocotón? Y siempre me trae el naranja. Y ya le digo, pero a ver, esto es naranja, no es color melocotón, ¿no es que es distinto? Y me dice, que a mí me parece exactamente lo mismo. O hay gente que no reconoce, ¿no?, el gris del azul y demás. Entonces, un poco la idea es que estos procesos perceptuales pues dependen de la arquitectura y la conectividad cerebral. Y yo trabajo mucho en discapacidad intelectual, en síndrome de Down. Y este es un experimento que se hizo hace muchos años, en el que se intentaba mirar si las personas con distintas discapacidades veían más la información global, aquí sería la H, ¿no?, o la información local, que está hecha de H's chiquititas o de S's chiquititas. Eso, bueno, eso es un experimento un poco más complicado que dice si es contingente o no contingente, se llama, da igual, si está hecha de las mismas letras o no, ¿vale? Entonces, Bellucci usaron este test para comparar niños con síndrome de Williams o con síndrome de Down. Y este era el modelo, era una D grande hecha de I's pequeñitas. Bueno, pues los chicos con Williams dibujaban las I's pequeñitas, pero no dibujaban la D grande. Los chicos con síndrome de Down dibujaban la D grande, pero no dibujaban las I's chiquititas, ¿vale? Entonces, simplemente esa diferencia en cómo está organizado ese cerebro, pues les cambia la manera de ver el mundo. Este es otro ejemplo de cómo una persona con autismo pues puede tener unas capacidades artísticas espectaculares. Esto es un caballito que dibujó Nadia, una niña autista, que empezó a dibujar con 3 años y medio y dibujaba estas maravillas, ¿no? Fijaos. Para que os acordéis, esto es como lo dibuja un caballo con un señor, un niño de 6 años que no tiene autismo, ¿vale? Curiosamente, hay una cosa que a mí me sorprende mucho de esto, y es que esta niña dejó de dibujar así de bien cuando empezó a hablar, curiosamente. Es decir, la ganancia de función en un sistema le provocó la pérdida de esas habilidades especiales. Y Lorna Self, que es la psicóloga que la trató, publicó un libro que os lo recomiendo, dice Nadia, un caso de dibujo extraordinario, ¿no? Otras cosas que pasan, antes decíamos el color, lo genera el cerebro. Pues se han hecho varios estudios en los que se ve que las personas que tienen depresión ven más gris el mundo, lo ven más en gris, ¿eh? Y yo he puesto estas frases de Mario Lebreno, que dice: la tarde era tan gris como la estación, como la ciudad, como yo mismo. Me siento gris por dentro y por fuera. Entonces, nuestro cerebro también cambia esa percepción, ¿no? Y pasa también cuando se producen determinados trastornos. Estos son los gatos caleidoscópicos de Louis Wuin, que empezó haciendo gatos antropomórficos, gatos pues jugando a las cartas o tal, y al final de su vida desarrolló una esquizofrenia y su arte, con el tiempo, a medida que desarrollaba la enfermedad, también fue cambiando, como veis. Otro ejemplo, esta artista, Catherine Sherwood, que tuvo una hemorragia cerebral y cambió completamente su forma
su forma artística, ¿no? Incluso hay documentados casos de personas sin habilidades artísticas que después de sufrir lesiones cerebrales las mostraron. Hay un caso publicado en Musicofilia de Oliver Sacks, en el que él cuenta el caso de uno de sus pacientes que había sufrido una electrocución porque estaba en una cabina de teléfonos y cayó un rayo. Y el hombre, después de aquello, después de recuperarse y tal, pues resultó que oía música todo el tiempo, hasta el punto que aprendió a tocar el piano para poder tocar esa música, ¿no? Y ahora da conciertos y demás por ahí. Pero se ve que es bastante bueno. De todas formas, esto es... hay que ir con cuidado, o sea, ahora no salgáis y os deis un golpe en la cabeza porque igual no acertáis y la liamos. Yo me eximo de toda responsabilidad. Bueno, entonces, este es otro ejemplo de una persona que sufrió un ictus y que deja de ver pues, la mitad de las cosas, ¿no? Entonces, los cambios cerebrales modifican nuestra forma de ver la realidad. Y también es verdad que el arte muchas veces juega con esa percepción cerebral, ¿no? Entonces, hay muchos artistas que han utilizado intuitivamente o no intuitivamente, porque también hay neurocientíficos, nuestra forma de ver la realidad para gastarnos pequeños trucos, ¿no? Un ejemplo es Akiyoshi Kitaoka, de la Universidad de Kioto. Él utiliza el ilusionismo en el arte, porque él considera que el arte es crear impresiones, crear sensaciones, ¿no?, en quien lo contemple. Y eso ha hecho que los pintores de todos los tiempos hayan intentado buscar esas claves de percepción visual. Y él tiene, por ejemplo, estas ilusiones de movimiento. ¿Veis el movimiento, no? Eso es un fenómeno óptico, ni siquiera es un fenómeno perceptual más complejo, ¿no? Y si os fijáis, los conos, las imágenes siempre van hacia el lado claro, ¿vale? Incluso cuando lo ponemos en gris y negro, ¿no? O, por ejemplo, si os fijáis, él crea estas ilusiones de las dobles imágenes y lo que hace es que la cara nos parezca inestable, porque nosotros tenemos un sistema cerebral de reconocimiento de las caras muy potente, ¿vale? Y, por ejemplo, otra de las ilusiones ópticas, ¿aquí veis algo? ¿Ahora le veis a él? Fijaos bien. Os vuelvo a poner la de antes. ¿Le veis? Un poquito, ¿no? Bueno, tenía que haberla dejado más rato, pero que si no se nos hace ya la hora casi. Bueno, un ejemplo muy, muy claro del ilusionismo en el arte es el op art, ¿no?, el arte óptico. Y aquí hay un cambio muy interesante, y es que el espectador es parte de la obra. Tú eres parte de la obra, tú has de moverte para ver la imagen, ¿no? Entonces, inventan esas obras artísticas nuevas formas de trabajar con la ilusión para proyectar realidades, ¿no? Y la idea no es proyectar la realidad que hay ahí fuera, sino la propia proyección mental de esa realidad, ¿vale? De manera que, igual que hacía Kandinsky intentaba pintar la emoción, ¿no? Y él decía que el cerebro es el que finaliza esa obra de arte. El cerebro es el que realmente hace que esa obra tenga sentido. Y él exploraba, ¿no?, el color, decía, la fuerza psicológica del color provoca esa vibración anímica, ¿no? La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma. Más allá todavía, el arte soñado, ¿no?, el surrealismo. Ahí lo que se busca ya es la mente inconsciente, ¿no?, los sueños, esa imaginación, ir más allá todavía. Ir ya no tanto a la propia impresión, sino ir al estado inconsciente, ¿no?, a la mente inconsciente. Y son obras realmente muy curiosas. Muchas parecen sueños, ¿no?, o pesadillas, según como las mires. De manera que el arte, finalmente, lo que hace es que nos acerca a comprender las reglas, la gramática interna que permite al cerebro reconstruir esa realidad subjetiva. Y los artistas, como os decía, han explorado esa gramática interna, incluso muchas veces sin saber cómo funciona. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, fijaos en la sonrisa de la Mona Lisa.
La sonrisa de la Mona Lisa solo la ves si no la miras. ¿Os habéis fijado? Si no le miras a la boca es cuando ves que sonríe. Es esa sonrisa misteriosa. ¿Por qué? Se basa en la visión periférica y se basa en una pincelada, que son los esfumatos, que hace que esos contornos, ¿no?, se difuminen, no seamos capaces de verlos de una forma definida. Entonces, al final, a mí me parece que todo artista, cuando busca la belleza, lo que hace es acercarse a lo que esto significa en su cerebro. Y los neurocientíficos también han buscado la belleza. Hay un especial interés en esas bases neurobiológicas, esas teorías neurobiológicas de la apreciación estética. Eso se llama neuroestética y uno de los representantes más importantes de la neuroestética es Semir Zeki, que yo además tuve la suerte de conocer en persona. Y él dice que la experiencia artística, tanto en su creación como en su apreciación, obedece a las leyes del cerebro. Entonces, una de las preguntas de la neuroestética es, a ver, ¿la belleza es una propiedad inherente al objeto y por tanto apreciable por cualquier cerebro o no? ¿O reside en la respuesta cerebral del que lo aprecia? Entonces, se han hecho varios estudios. Además, uno se hizo aquí en la Universitat de las Illes Balears, viendo qué regiones del cerebro se activaban. Estos son estudios de neuroimagen en los que lo que vemos es qué regiones están activándose cuando uno realiza una tarea concretamente. Y la tarea aquí era mirar imágenes bellas, feas o neutras. Y lo curioso del caso, y esto nos lo contaban los que hicieron el estudio en las Illes Balears, pues lo curioso del caso es que cuando lo hicieron la primera vez, pues ellos decidían qué imagen era bella, entonces hacía catálogo, imágenes bellas, imágenes neutras, imágenes feas, y no les salió nada. Y entonces, hombre, ¿cómo es posible? No es posible, tiene que haber algo parecido en una activación cerebral similar, un patrón similar. Pues no, no lo hay. Pues esto, ¿cómo es posible? Y tal. Y entonces, hablando con el técnico, le dijo, pero a ver, ¿tú cómo lo has hecho? Y dice, no, yo les ponía las bellas, las neutras y las feas. Entonces, de repente cayeron y dice, claro, es que igual a este le parecía feísima esta imagen, ¿sabes? Y entonces les dejaron que lo catalogaran ellos. Y entonces fue cuando realmente se dieron cuenta de que efectivamente hay un patrón. Entonces, la experiencia estética depende no solamente de la percepción, sino que depende, pues eso, de la memoria, de la emoción, de nuestro bagaje, ¿no?, cultural. Pasa lo mismo con la música, ¿no? La apreciación de la música clásica, o empiezas desde pequeño o de mayor te cuesta más, porque no estás familiarizado, ¿no? Bueno. Y para terminar, después de daros todas estas pinceladas, que desgraciadamente solo pueden ser pinceladas porque si no me voy a pasar de tiempo seguro, pero voy bien, ¿eh? Me gustaría volver como al principio, ¿no?, y hablaros de los artistas científicos. Y yo creo que uno de los artistas científicos más grandes de toda la historia es precisamente Cajal. Si no habéis subido a ver los dibujos, de verdad, no os lo perdáis. Porque además, él, de estos dibujos, de esta maravilla, de lo que él llamaba los maravillosos poderes reveladores de la reacción cromoplateada, de esta reacción de la tinción de Golgi, pues de ahí, de esa maravilla, de esa belleza, extraía conocimiento. Y es que eso a mí me parece que es el máximo exponente de cómo el arte puede inspirar a la ciencia. Hay más neurocientíficos que también hacen esto y quería compartir con vosotros uno que a mí me gusta mucho también, que es Greg Dunn. Él crea estas obras, son imágenes cerebrales, que ahora os lo mostraré, y él empezó haciéndolo con una técnica que se llama la técnica de micrograbado, y lo empezó a hacer para poder ver en el mismo plano, a partir de reflexiones de la luz diferenciales, ver todas las distintas informaciones que contenía una preparación. Porque una preparación, tú ves la información en dos planos, ¿no? Entonces él generaba esa tercera dimensión a partir de ese micrograbado. Este es Greg,
que en Society for Neuroscience suele estar siempre, o sea, que el que vaya al congreso, que le puede buscar, bueno, seguro que la habéis visto. Y tiene una obra que se llama Self-Reflected. Aquí veis esas planchas en las que hacía esa técnica de micrograbado, ¿veis? Como la luz se va reflectando en distintos ángulos y entonces genera esa sensación de 3 dimensiones que te permite navegar por las distintas capas en una misma preparación. Lo hace con este pan de oro y bueno, ya veis qué maravilla las estructuras que genera. Esto es el córtex visual primario, el córtex parietal. Entonces él estudia también, pues cómo, esto es el cerebelo, cómo son esas distintas estructuras, cómo son las conexiones entre esas formas, ¿no? De manera que, fijaos, al final, el arte y la ciencia van de la mano, porque la ciencia es creatividad, igual que el arte. Y el arte a veces te permite encontrar esa nueva visión, encontrar esa nueva explicación de la realidad. Y nosotros los neurocientíficos, y aquí hay varios, siempre nos preguntamos, ¿de verdad el cerebro podrá llegar a saber cómo funciona un cerebro? Con los sesgos que tenemos, con todo esto que os he contado, ¿no? ¿De verdad seremos capaces o habrá un límite ahí? Y a veces uno se pregunta si la intuición y la creatividad que llevamos dentro a lo mejor nos pueden llevar incluso más allá. Entonces, yo siempre digo esto de pone un neurocientífico en su vida, ¿no? Ponga usted un neurocientífico en su vida. Y ahora creo que debería decir también, ponga un neurocientífico y un artista en su vida. Y nosotros en el laboratorio ya tenemos un programa, y en el CERN, por ejemplo, también lo tienen, en el que artistas vienen y son capaces de pues, darnos esa otra visión, ¿no? De las cosas, que yo creo que es muy importante, las distintas miradas. Y termino con una frase de Kandinsky que dice que el artista es la mano que mediante una tecla hace vibrar el alma humana. Esta es mi madre, Trinidad Sotos Bayarri, que es la autora de muchos de los dibujos que he puesto. Y termino con una frase de don Santiago Ramón y Cajal, como no podría ser de otra manera, que él decía, toda obra grande es fruto de la paciencia y la perseverancia, combinadas con una atención tenazmente orientada durante meses y aún años hacia un objeto en particular. Y eso creo que es la mejor definición de un científico que he oído en mi vida. Así que, muchísimas gracias. Gracias, Mara. Tenemos tiempo para, aprovechando que también aquí hay muchas personas que han dedicado la vida a la ciencia y al arte, tenemos tiempo para preguntas y para conversación. Así que si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿O lo han entendido todo? O... Sí, sí. Yo siempre digo que una charla, si ha sido buena, tiene que generar muchas preguntas, o sea que no me dejéis mal. Aquí hay una persona, ¿está Mercedes? Bueno, Mara, pues muchísimas gracias por esta conferencia, por darnos tantas, no pinceladas, sino auténticos brochazos de muchos temas. Y yo en relación con una pregunta que has planteado, a ver si la reformulo bien, que ¿por qué el cerebro desarrolla pensamiento cultural o algo cultural? Relacionado con la percepción, hay algunos historiadores que han estudiado y la pregunta es la relación entre esa y las características de eso y las características de la naturaleza. Porque, por ejemplo, algunos estudios, elementos que son prácticamente universales, concebidos como bellos, como hermosos, pensemos en las flores, las mariposas, tienen una serie de rasgos, la simetría, el equilibrio de los colores, todas esas cosas. Esa es la pregunta. Sí, no es una pregunta fácil porque todo esto son teorías, claro. Yo creo que no es contrapuesta a lo que estábamos hablando, porque
incluso en esa apreciación de la belleza hay también teorías evolutivas que hablan de la salud sexual, ¿no? O sea, la simetría significa salud, ¿no? Normalmente cuando hay algún defecto pues, genético, pues suele haber asimetrías. Entonces, por ejemplo, Darwin sugería que eso era una de las posibles explicaciones y yo creo que no están reñidas. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el trabajo que os he contado de los genes de la plasticidad porque sí que han intentado trazar, ¿no?, si eran dos fenómenos que habían tenido lugar más o menos en una época similar, ¿no? El hallazgo de los primeros de las primeras manifestaciones de comportamiento artístico con la evolución, digamos, genética de esos genes que tenían que ver con la plasticidad. Pero yo creo que es complicado y además tenemos otro problema y es que no tenemos cerebros de esa época, tenemos los fósiles, ¿no? Y podemos inferir algunas cosas, pero muy poquitas realmente. Pero sí, no, además es interesantísimo porque yo creo que la belleza natural, por ejemplo, es una de esas cosas que todo el mundo apreciaría como estéticas, o casi todo el mundo, ¿no? Pero, sin embargo, según las culturas, según qué tipo de naturaleza, digamos, hay una cierta preferencia, ¿no? O sea que... Ahí al final. David, me parece. Sí. Hola, buenas tardes. Yo me he quedado con ganas de saber algo más sobre la relación de la neurociencia y la música. Si me puedes decir algo más, es que yo me dedico un poco más a eso y me gustaría saber un poco más. Pues tengo una charla entera, pero vamos. Bueno, pues así un poquito, una pincelada. No, sí, pues mira, la música es justamente uno de los estímulos más complejos que recibe nuestro cerebro, ¿no? Porque tiene variaciones en lo horizontal y en lo vertical. O sea, tenemos una línea melódica, tenemos la combinación de esa línea melódica con ritmo y sabemos además que hay regiones diferentes en nuestro cerebro que responden al ritmo o responden a la melodía. Además tenemos los armónicos, ¿no? Y entonces los armónicos o los timbres afectan a nuestro sistema emocional. Luego hay cosas curiosas como que, claro, al ser un estímulo tan complejo, también es un estímulo que produce muchos cambios cerebrales. Por ejemplo, los músicos profesionales son mejores en hacer tareas lingüísticas porque hay una cierta relación entre música y lenguaje y se piensa que de hecho la música fue primero y luego el lenguaje, ¿no? Pero en cambio el ritmo se ha relacionado, por ejemplo, con la necesidad de cooperar, los ritmos que te ayudan a sincronizar, ¿no?, los movimientos y tal. Entonces, es que es un mundo apasionante, vamos. Luego, además, por ejemplo, los músicos, yo siempre digo, yo tengo un grupo de rock, porque yo tengo una banda de rock and roll, pues eso, pues tengo un grupo de rock. y yo siempre cuento en los conciertos, siempre digo, ¿veis? Mis músicos todos tienen el cerebro cada uno diferente. ¿Por qué? Porque, claro, el guitarra tiene más desarrollada la zona de la región de la corteza motora que se encarga de mover los dedos, ¿no?, en el traste, y en cambio la de la derecha pues debe tener menos representación de los dedos. En cambio, pues el batería pues debe tener unos pies así de grandes, el homúnculo este de Penfield, que son la representación de toda nuestra corteza motora y sensorial, ¿no?, donde están las neuronas que responden o que mueven cada parte de nuestro cuerpo, pues en los pies imagínate cómo los debe tener, de tocar ahí el bombo y todas estas cosas. Y así, ¿no? Entonces, además hay una cosa muy chula que es, ¿alguien es violinista en la sala? ¿Alguien toca el violín? Bueno, pues si tocarais el violín, hay una cosa que es el ajuste audiomotor. Y es que yo, sin mirar a mis trastes, voy moviendo el dedo poquito a poco en función del sonido para que suene bien, para que esté afinado. Entonces hago ese ajuste entre esos dos sistemas, ¿no?, el sistema auditivo y el sistema motor. Bueno, te he pegado ahí un... Genial, genial. Habéis visto que una de las características que son muy obvias en Mara es su generosidad. Gran parte de los conciertos que hacen están vinculados a proyectos solidarios y
Y bueno, la Unidad de Innovación Social, que es donde yo trabajo y que es un proyecto cooperativo que impulsa el Gobierno de Navarra con muchas organizaciones públicas y privadas, las universidades, etcétera, pues sí que vamos a imaginarnos pronto una buena razón para invitarte, que ya sabemos que has hecho un esfuerzo, has trabajado en el tren para tener tiempo libre y aún así te ha dado el día para poder ir a la televisión y a conocer un poquito de Pamplona, que esperamos que vengas con más tiempo y tengas también ocasión de conocer en profundidad este gran museo. Y bueno, quizás hay más preguntas. A mí me gustaría preguntarte por algo que me has comentado antes, que creo que puede ser interesante, y es bueno, los proyectos que tenéis en el Consejo para impulsar el conocimiento del cerebro para el bien común, ¿no? Y me gustaría que compartieras algo, aunque no tiene Genial. que ver directamente, pero sí, ¿no? Pues sí. Bueno, el Consejo Español del Cerebro es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en 2008 y nuestro objetivo es, primero, impulsar la investigación en neurociencias y pues, impulsar también que lo que hacemos en los laboratorios llegue de verdad a la clínica, ¿no? Se pueda aplicar. Aunque muchas veces he de decir que la neurociencia básica parece que no va a poderse aplicar y luego es lo que más se aplica. Luego también queremos escuchar todas las voces porque uno de los objetivos, además de difundir el conocimiento de las neurociencias, pero uno de los objetivos es crear un plan español del cerebro. ¿Qué es eso? Es un plan en el que lo que pretendemos es, primero, impulsar todavía más la investigación en neurociencias y además impulsarla de una forma sensata y razonable, porque muchas veces las decisiones políticas no se toman con una visión estratégica, sino que se toman, bueno, pues porque este ha venido y te ha dicho que, oye, a ver si inviertes aquí, ¿no? Entonces, para eso estamos haciendo un informe de cómo está la situación en neurociencias en España y también de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, un informe prospectivo. Y, por ejemplo, una de las cosas que queremos impulsar es la salud cerebral. ¿Por qué? Porque cuando ya el cerebro está dañado o está enfermo, es mucho más difícil volver hacia atrás. Entonces, muchos de nosotros, entre otros investigadores que están aquí en la sala, estamos intentando buscar elementos biológicos que nos permitan predecir quién va a sufrir, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson. Entonces, estamos buscando eso que se llaman biomarcadores. Entonces, esa idea de la salud cerebral significa que queremos intentar desarrollar o favorecer el desarrollo de herramientas que nos permitan mejorar la salud de nuestro cerebro y también concienciar, ¿no?, a las personas de qué cosas pueden hacer, informarlas y concienciarlas de qué cosas se pueden hacer para mejorar esa salud cerebral. Y muchas cosas más, porque yo, como Juanjo ha dicho, soy un poco hiperactiva, pero otra de las cosas que estamos haciendo también es escuchar mucho a las asociaciones de pacientes para intentar entender dónde se encuentran los problemas ellos cuando tienen una persona que tiene una enfermedad cerebral en la familia, ¿no? Y esperamos que eso pueda impulsar este Plan Español del Cerebro, que va muy de la mano del Plan Europeo del Cerebro. Nosotros somos uno de los consejos que forma parte del Consejo Europeo del Cerebro y ahí estamos todas las sociedades científicas relacionadas con neurociencia, la Sociedad Española de Neurociencias, la Sociedad Española de Neurología, de Neurocirugía, de Psiquiatría y de Neurorehabilitación. Y luego tenemos además un montón de asociaciones de pacientes que están también apoyando al Consejo y luego tenemos fundaciones como la Fundación 100 o otras entidades como los centros de investigación en red, que está el CiberSam en nuestro Consejo. Pues muchas gracias. Seguro que hay alguna pregunta más. Quiero aprovechar, conectarlo con, una vez más, la Unidad de Innovación Social fue fundada hace 2 años y entre los fundadores están, algunos de los fundadores están aquí, ¿no?, como José Antonio Arrieta, pero hay varias asociaciones que trabajan especialmente con personas que tienen daño cerebral y que estáis colaborando con ellos, como ASPACE
o ADACEN, y también con discapacidades cognitivas como Tasubinsa, ¿no? Tenemos un montón de personas trabajando también y asociadas con vosotros. Además están las dos universidades físicas de Navarra, la Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, con muchos investigadores que vemos aquí, y estamos participando en el Año Cajal, creando un grupo de trabajo muy multidisciplinar en Navarra, que está conectado con el grupo de trabajo a nivel nacional en el que yo participo, y a nivel local estamos generando una agenda. Esta Mirada de Cajal es una de las actividades, pero la semana que viene tenemos aquí al doctor Gallego del Colegio de Médicos, que ha organizado unas conferencias estupendas en el colegio, que os recomiendo que no os perdáis el día 27 por la tarde. Genial. Y me callo ya porque seguro que hay más preguntas para ti. Por referencia, Jaime Gallego. Muchas gracias, María. Ha sido un placer escuchar y poder sentir esa visión que tanto trabajo os está dando y que estáis llevando, ¿no?, a cabo ahora en Barcelona. He tenido la suerte, además de oírte, de conocer a tu padre y de aprender con él. Es decir, en una época en la que él aportó muchísimo desde la neurocirugía a la neurociencia, ¿no? A mí me fascina el mundo de la recuperación, ¿no? Es decir, he trabajado en el ámbito de la neurología clínica, con lo cual, pues sí que se trata de prevenir, pero vemos las enfermedades, vemos cuando ocurre la lesión, cuando se produce el daño, cuando se produce la degeneración. Y uno de los aspectos que a mí me parece que es tremendo, y que Cajal ya lo dijo muy claro, que su visión incluso lo de cambia cuando es joven a cuando es mayor, ¿no? Es decir, ve la vida de otra manera a los 80 años. El mundo de buscar la fórmula de prevenir, pero también de recuperar, de buscar. Lo supuso, pero no lo afirmó categóricamente. El cerebro es capaz de provocar síntesis o creación de nuevas células, la neurogénesis. ¿Dónde vamos a ir? Es decir, y quizá enlazando con lo que estáis trabajando, ¿no? Es decir, la conciencia, ¿no? El sentimiento, la emoción, el sentimiento, la conciencia. Y ese cerebro es el que crea al hombre, es que acaba creando al hombre, ¿no? Entonces, la línea de la capacidad regenerativa del cerebro es en vuestro trabajo, ¿cómo lo estáis valorando esto? Muchas gracias de nuevo. A vosotros, a ti. Y gracias por recordar a mi padre, que era neurocirujano, o sea, él estaba en toda la línea de la recuperación. A ver, nosotros trabajamos mucho promoviendo la plasticidad cerebral. Y, de hecho, uno de los descubrimientos, yo creo, más relevantes a nivel de medicina translacional de mi laboratorio ha sido encontrar una red genética que subyace a esa plasticidad y que además está alterada en diferentes trastornos, en síndrome de Down, en síndrome de X frágil, perdón, lo digo en inglés, en la enfermedad de Alzheimer, porque además enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down están muy relacionados porque justamente el gen que produce el APP, que luego va a generar esas amiloides, ¿no?, esas placas de amiloide, pues está en el cromosoma 21, o sea que hay 3 copias en las personas con síndrome de Down. Entonces, lo que hemos visto es que si nosotros modulamos farmacológicamente o a través de la estimulación cognitiva, que también se modula, esas redes biológicas, esas redes moleculares, resulta que podemos no solamente digamos, mejorar las capacidades cognitivas, sino que también mejoramos la conectividad funcional en esos cerebros. Es decir, nosotros hemos visto, y lástima que no tengo preparadas las diapos extra porque no me esperaba esta pregunta, pero hemos visto que después de un tratamiento de 1 año en personas con síndrome de Down, la conectividad entre diferentes regiones cerebrales, sobre todo relacionadas con la cognición, bueno, mejora de forma muy importante y además es bastante estable en el tiempo. Hicimos un estudio en el que paramos de dar, en este caso era una molécula, una catequina,
parábamos de darla y entonces a los 6 meses volvíamos a estudiar a la persona y se mantenía. O sea, es una plasticidad que parece que sustenta una plasticidad a largo plazo. Así que estamos trabajando en eso. Y luego en el laboratorio hemos colaborado con Pia Cosma, que ella lo que está haciendo es más a nivel regenerativo, con terapia celular en retina, para intentar recuperar la visión. Y bueno, con resultados al menos a nivel de modelos animales bastante prometedores. Una pregunta ahí, por favor. Bueno, Mara, muchas gracias. Hemos estado hablando antes, ya te he dicho que yo no pertenezco al mundo científico y, por tanto, hacer la pregunta requiere de realizar un esfuerzo y perder el pudor, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo, después de todo lo que has ido comentando, me viene una frase a la cabeza que, bueno, que nuestros cerebros, que parece que son distintos o reaccionan de distinta manera ante una realidad, y cada uno crea su propia realidad o la percibe de otro modo. Y nuestra sociedad aspira a que algunos de los valores que nos conforman puedan ser inmutables, duraderos, incuestionados: la justicia, la ética, la igualdad. ¿Cuál sería el papel de la neurociencia en esta realidad multidiversa, percibida multidiversa? Gracias, Mara. A ti. De hecho, ves, es lo que tiene. Me has hecho la pregunta más difícil, ¿no? A ver, yo te voy a intentar contestar. La neurociencia, yo creo que lo que puede dar es las claves neurobiológicas. Es decir, nosotros sabemos, y antes hemos comentado contigo un caso, ¿no? Que a medida que vamos entendiendo más cómo las posibles patologías cerebrales afectan al comportamiento, vamos dándonos más cuenta de que en muchas ocasiones hay una alteración cerebral detrás, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que en Estados Unidos las cárceles son hospitales psiquiátricos, ¿no?, porque la mayor parte de la gente que está encerrada ahí pues tiene una patología psiquiátrica. Eso no tiene por qué querer decir, y yo siempre digo lo mismo, a ver, el que pueda tener una explicación no exime de la falta y de la necesidad de intervenir. Entonces, eso no nos quita responsabilidad. Y además, ya sabéis que salieron unos trabajos hace unos años que repetían aquellos famosos experimentos de Libert en los que se veía que la decisión la tomaba el cerebro unos segundos antes de que nosotros fuéramos conscientes de esa decisión. Y ya hemos dicho que es que hay mucha actividad subconsciente en el cerebro. Entonces, sí, pero oye, eso no quita que tú tengas una responsabilidad, porque además si no, no podríamos vivir en sociedad, ¿no? No tendríamos capacidad social. Y el cerebro social es el más importante. Pero sí que es verdad, y antes comentábamos un caso, tú y yo, hubo un caso muy, muy famoso en el que una persona, un señor en Estados Unidos, pues empezó a tener conductas pederastas, ¿no? Y su mujer pues se preocupó y al final ya era una cosa tan obvia y tan descarada que, bueno, pues le denunció y el hombre fue a juicio, fue condenado y fue a la cárcel. Y estando en la cárcel, pues empezó a tener unos dolores de cabeza tremendos y tal. Entonces se lo llevaron al hospital y descubrieron que tenía un tumor cerebral. Y entonces, bueno, pues al final, estuvo muchos años en la cárcel, pero al final salió y ya ha recuperado, y de hecho cuando le extirparon el tumor, pues las conductas pederastas dejaron de suceder. O sea que había una relación causa-efecto bastante importante. Y de hecho, unos años después, su mujer notó que volvía a tener conductas pederastas, pero esta vez, en lugar de llevarle a la cárcel, le llevó al médico. Y vieron que le había recidivado el tumor, claro. O sea, volvía a tener el tumor, ¿no? O sea que, pero ese es un caso muy claro causa-efecto. Y hay toda una corriente de neurocientíficos que están preocupados precisamente por el derecho, ¿no?
y, o sea, por cómo se evalúan esos casos, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas es que parece que el listón, ¿no?, a medida que vamos teniendo herramientas para hacer un diagnóstico más fino, el listón lo vamos moviendo, ¿no? Y ahora sabemos que muchos casos, pues, de ataques o homicidios y tal, pues muchas personas tenían una epilepsia temporal, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguramente en una de esas seizures, ¿no?, pues se produjo el delito. Ahora, ¿dónde está ese límite? Yo creo que ahí hay un debate bioético, como en muchas otras cosas, en el que tienen que participar científicos, tienen que participar filósofos, tienen que participar todos los estratos sociales, especialistas en derecho, ¿no?, abogados, porque en este momento hay muchas cosas, además, que exigen ese debate social. Pero para que haya ese debate social, la gente tiene que estar informada y formada. Yo creo que esa es una necesidad en este momento. Por ejemplo, hay todo el desarrollo en este momento de la neurotecnología, ¿no?, las interfaces cerebro-ordenador, y toda una serie de herramientas, la posibilidad de estimular o de leer el cerebro, la posibilidad de manejar, digamos, las máquinas con nuestro cerebro, ¿no?, el cómo se están utilizando esas tecnologías. Entonces, ayer en el aeropuerto de Bruselas me quedé porque salían los metaversos, ¿no?, y todos los niños en un cole con las gafas aquellas, que yo decía, madre de Dios. Pero, entonces, yo creo que todo esto exige ese debate social y ese debate ético que, como tú dices, no es un debate solo de los neurocientíficos, pero es un debate en el que yo creo que los neurocientíficos podemos aportar mucho. Sí, Mara, bueno, la verdad que ya has esbozado el tema, pero mi pregunta iba por ese camino, ¿no? ¿Qué opinión te merece la posibilidad precisamente de intervenir a través de la tecnología en el cerebro para evitar comportamientos, pues como los que has citado, ¿no?, delictivos o conductas delictivas? ¿Crees que eso ya es una realidad o es una realidad cercana o que, bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú? A ver, digamos que empieza a haber proyectos en ese sentido, y precisamente uno de esos proyectos es de una colega nuestra, de Mavi Sánchez Vives, que utiliza la realidad virtual como herramienta para modificar la conducta de los maltratadores. Eso es un proyecto que está abierto en Barcelona, y precisamente lo hace porque es muy inmersiva la realidad virtual, incluso aunque tú veas vídeos, pero como te estás viendo a ti mismo, ¿no?, pues claro, eso modifica mucho las conductas, y de hecho se usa también, por ejemplo, en personas que tienen trastorno de pánico y ansiedad, ¿no? O sea, también se utilizan estas técnicas. Más allá, la estimulación cerebral directa es más complicado porque todavía no entendemos muy bien cómo funciona. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos hecho algún estudio con estimulación eléctrica transcraneal en personas con obesidad mórbida. Y sí que es verdad que según el tipo de estimulación y según la región donde estimules, consigues reducir esas conductas de atracón, ¿no?, de comida compulsiva. Pero todavía nos queda mucho por entender, y nos queda mucho por entender cómo funcionan esas técnicas. La hipótesis, y parece que es cierta, ¿no?, es que modulan la plasticidad cerebral en determinadas regiones. Si tú a eso lo acompañas de una estimulación cognitiva concreta, pues sí que puedes llegar a establecer un cambio conductual relativamente, digamos, estable. Otras técnicas, pues desde estimulación cerebral profunda, que se ha hecho para trastornos como la depresión y que en algunos pacientes pues ha funcionado, ha tenido resultados muy buenos. O no sé si hay algún neurocirujano en la sala, pero en neurocirugía se están utilizando esas técnicas de estimulación neurofuncional pues en personas con otros trastornos, con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, no tanto quizá en el ámbito de la delincuencia, pero en cierta medida sí que ya se está empezando a ir en esa dirección. Bueno, y no hablemos ya de pues, Elon Musk, ¿no?, que va a implantar 100.000 personas con sus microchips,
que bueno, eso podríamos también charlar mucho rato sobre eso, ¿verdad, Nancy? Bueno, yo es que he oído un concepto que no había oído nunca, que es el cerebro social. Pues digamos que nuestra especie ha evolucionado para, digamos, establecer conductas sociales. Y lo que sabemos es que esa parte de nuestro cerebro que desarrolla esas conductas sociales y que, por ejemplo, está alterada en personas con autismo, que tienen esos problemas sociales, o en personas con fobia social, pues es una parte muy importante de nuestro cerebro, que además, si no se desarrolla adecuadamente, puede tener un impacto después en el cerebro adulto pues muy deletéreo, ¿no? Y a eso es lo que llamamos el cerebro social. Como estamos tan entretenidos, igual no nos damos cuenta de que se va haciendo un poco tarde y a no ser que haya una pregunta allí importante. Sí, gracias. Va a ser la última pregunta, Javier. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo. Yo por lo menos soy científico, ya soy un clínico absoluto. Y enhorabuena, ¿no?, por esta maravillosa exposición, ¿no? Gracias. Bueno, la neurociencia y la genética, es decir, yo me pregunto, ¿por qué en esa familia de 5 o 6 hermanos sale un personaje tan especial y tan maravilloso? Se podrá llegar a saber con los avances que hay en genética, ¿no?, el Alzheimer y el síndrome de Down y otras muchísimas enfermedades. ¿Se podrá llegar a conocer si existe una genética asociada a todo esto? Pues fíjate, ahora hay muchísimos estudios de neurogenética, ¿no? Y de hecho nosotros luego hacemos las pruebas de concepto modelándolo en animales de experimentación, ¿no?, en ratones fundamentalmente. Y yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros en este momento estamos en 2 proyectos europeos de farmacogenética y farmacotranscriptómica, es decir, una cosa es que tú tengas los genes y otra cosa es que esos genes realmente lleguen a expresarse, es decir, los genes están en esto que es el ADN, ¿no?, en los cromosomas, y ahí está el ADN, y ese ADN hay que leerlo para que se produzcan las proteínas, que es lo que al final hace la función en la célula. O sea, el ADN es como el libro de instrucciones, ¿vale? Entonces, alguien tiene que abrir ese libro de instrucciones, leer las instrucciones y fabricar la proteína, ¿vale? Entonces, lo que me preguntas tú, Javier, es el libro. Sí, el libro sabemos que hay algunos genes que tienen que ver con que, por ejemplo, te haga más o menos efecto un fármaco. Y nosotros estamos estudiando ese componente, por ejemplo, en personas con trastorno de depresión mayor que no responden al tratamiento y que es aquello es un calvario porque les empiezan a dar los tratamientos de primera línea, de segunda línea y acaban los pobres hartos y cada vez más, digamos, desesperados, ¿no? Y estamos mirándolo a nivel del libro, pero a nivel también de lo que fabrica, ¿no?, las proteínas, que es el RNA. Es decir, el DNA es una cosa y luego el RNA es lo que, digamos, empieza primero saca el mensaje fuera del núcleo y luego lo fabrica, ¿no? Es ¿cómo se llama?, el FedEx, y luego es el fabricante, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es estudiando en esos 2 niveles y en el nivel de la proteína también, para ver si, aunque tengas los genes, solamente sea en algunas ocasiones, derivadas de que yo abra o no el libro, que eso se llama epigenética, os acabo de dar una clase de genética que te mueres, no os vais a acordar de nada mañana, pero bueno, el abrir ese libro, que es la epigenética, es, pues eso, las situaciones de estrés, o el comer mal, o, ¿sabes? Y además eso sabemos que después se puede transmitir a los hijos, ¿vale? Es un poco, volvemos a a mí siempre que digo esto me dicen, ¡ay! Entonces Lamarck tenía razón. Bueno, no exactamente, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos hecho estudios, se han hecho estudios, nosotros los hemos hecho con obesidad, y vemos que hay un efecto transgeneracional, es decir, ratones obesos luego tienen crías con tendencia a la obesidad. Entonces, todos esos componentes, quiero decir, no es tan fácil, pero todos esos componentes sí que estamos viendo que incluso en nuestro caso, lo que vamos a hacer, ya hemos visto que hay signos, ¿no?, claros que diferencian personas con depresión mayor y resistentes o no al tratamiento. Pero ahora la idea es poder generar con inteligencia artificial un algoritmo, ¿no?, que cuando llegue la persona tú mires los datos,
le hagas 4 pruebas y el algoritmo te permita predecir si va a ser resistente o no. O sea que estamos en el camino, pero nos falta todavía. Muchísimas gracias. Podríamos seguir y seguir y varias horas y varios días, y yo creo que ya es la hora de terminar, son las 9 de la noche. Quería animaros, porque estamos hablando de arte y ciencia que están entrelazadas. Quiero animaros y pediros, por favor, que no os perdáis, que no os hagáis la faena de perderos la oportunidad de ver los dibujos de Ramón y Cajal en este museo, y también sus instrumentos que le permitieron ver más lejos y lo más pequeño en el museo, en el Planetario de Pamplona. Pero sobre todo que por favor hagáis posible que todos los jóvenes y niñas y niños que estén a vuestro alcance puedan abrir la puerta y se puedan ilusionar y puedan, de esa manera encontrar un camino en la vida que les va a llevar a seguir entrelazando arte y ciencia. La Mirada de Cajal se ha organizado por un proceso cooperativo con el Museo de Navarra, Planetario de Pamplona, que forma parte de NICDO, Gobierno de Navarra y sobre todo el apoyo incondicional de Instituto Cajal y también Instituto de Vidrio y Cerámica del CSIC. Hay muchas más personas involucradas y les quiero dar las gracias a todas ellas, pero hoy especialmente a todo el equipo de Mercedes, que la verdad es que ha sido un placer, ha sido un lujo y he aprendido y disfrutado muchísimo. Y no os perdáis esto. Quiero también contaros algo muy personal. Yo he trabajado casi toda mi vida en hospitales, en organizaciones sanitarias, pero mi primera experiencia profesional fue en el hospital, y no es casualidad, Ramón y Cajal, en Madrid, con una persona que agradezco mucho que esté aquí, que es el doctor Gaztelu, que es navarro y que es una eminencia también de las neurociencias, y te quiero dar de corazón las gracias por todo lo que aprendí y disfruté contigo cuando empezaba y todo lo que he disfrutado a lo largo de la vida, porque hemos seguido en contacto gracias a ti. Ahora mismo vamos a terminar. Gracias, Mara, por venir. Te vamos a pedir que vengas más veces y para mí ha sido una suerte conocerte gracias a Cajal. Pues gracias a vosotros.